¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Jiménez Morales de la licenciatura Administración de Empresas del grupo LADM 2901. En este video vamos a hablar de lo que es el riesgo del mercado y también vamos a hablar lo que es un producto mínimo viable. El riesgo del mercado, o también conocido como riesgo sistemático, es el riesgo de que el valor de una inversión disminuya debido a cambios en valor de los factores de riesgo del mercado. El riesgo del mercado es la posibilidad de obtener una rentabilidad inferior a la esperada, y esto es derivada a factores que influyen en el desempeño general de los mercados financieros. Cuando hablamos del riesgo del mercado, hablamos de un concepto general que engloba a otros como: número 1, riesgo de cambio de tipo de interés, riesgo de variaciones en el cambio de divisa, riesgo de posicionamiento y aceptación del producto, riesgo de variaciones del precio de las mercancías, riesgo de variaciones de precios en acciones. En este sentido, el riesgo del mercado recoge posibles circunstancias adversas y determinantes para la situación de una empresa. ¿Cómo se puede hacer frente al riesgo del mercado o cómo podemos mitigar? Bueno, pues esto es dependiendo del tipo de mercado que más pueda afectar. Pueden establecerse elementos y herramientas de contingencia. Por ejemplo, si una empresa exporta al exterior, deberá establecerse una herramienta de cobertura ante las fluctuaciones del tipo de cambio de la moneda extranjera. Un ejemplo de riesgo por tipo de cambio es el siguiente. Imagínate que eres el dueño de una empresa que produce ropa para dama y exportas a Estados Unidos, y tienes una reunión con el presidente para que te cuente cómo le fue a la compañía en ese periodo, y te dice: les tengo una buena y una mala noticia. Empieza contando la buena noticia y empieza diciendo que en este año rompieron un récord de ventas, y te dice que tuvieron un contrato gigante para una de las cadenas más importantes de los Estados Unidos. Pero ahí viene lo malo. Sin embargo, viene la mala noticia. La mala noticia es que pactamos el precio en dólares, suponiendo que la tasa de cambio iba a quedar en 20 pesos mexicanos, y además les dimos 3 meses de crédito para poder realizar su pago. Cuando recibimos los dólares, los convertimos a pesos. La tasa de cambio había bajado un montón, entonces aunque hemos tenido el mejor año de ventas, generamos pérdidas con este negocio porque no alcanzamos a cubrir los costos del producto. En este ejemplo nos preguntamos: ¿cómo es posible que una compañía rentable y operativamente no pueda evidenciar esa rentabilidad para una variable externa que ni siquiera puede controlar? En general, cuando hablamos de riesgo de mercado, hablamos de aquellas variables que se originan específicamente en el mercado libre mediante la oferta y la demanda, es decir, que no correspondan decisiones políticas, sino la operatividad de la ley de la oferta y la demanda. A continuación mencionaremos algunos otros riesgos y sus posibles soluciones de contingencia. El primer riesgo es variación de precios en la materia prima. ¿Qué podemos hacer o cómo podemos mitigarlo? Es cerrar contratos con los proveedores de tal manera que permita mantener el precio por un tiempo determinado. Digamos, hacer una negociación por 6 meses, por dar un tiempo. El segundo punto es riesgo de tipo de cambio. Aquí, ¿qué podemos hacer? Pues podemos fijar los precios de venta en dólares y que le garanticen un precio estable por cierto tiempo. El tercer punto, riesgo de precio en acciones. ¿Qué podemos hacer? Se puede reducir el riesgo diversificando la inversión en la compra de acciones en diferentes empresas. El siguiente, riesgo de precios de commodities. ¿Qué podemos hacer aquí? Es desarrollar commodities y mitigar la volatilidad del precio a través de contratos de compra-venta, instrumentos financieros y estrategias de cobertura. El siguiente punto, riesgo de disminución de la demanda, que es uno de los más importantes. ¿Qué podemos hacer? Tener claramente establecidas las estrategias en caso de que la demanda disminuya para que las ventas no bajen en la misma proporción. Vamos a hablar de un ejemplo de un caso real de riesgo de mercado. Este se dio aquí en México. Fue un caso real que sucedió y fue en la crisis económica de 1994 al 95, también conocida como la crisis de la devaluación. ¿Cuáles fueron sus causas? La sobrevaluación del peso mexicano. El peso mexicano estaba sobrevaluado en relación con el dólar estadounidense, lo que hacía que las exportaciones mexicanas fueran menos competitivas. También el déficit comercial. México tenía un déficit comercial significativo, lo que aumentaba la dependencia de la inversión extranjera. Como punto 3, también la inversión ya era especulativa. La inversión especulativa en México había aumentado significativamente en la década de los 90, lo que hizo que el país fuera vulnerable a una salida repentina de capitales.
Punto 4, la falta de regulación. La falta de regulación y la supervisión en el sistema financiero mexicano permitió que se acumularan riesgos y se tomaran decisiones, pero muy imprudentes. Todo esto ocasionó una recesión económica que hasta la fecha la seguimos teniendo, y ha sido muy difícil poderla compensar. Ocasionó desempleo, reformas económicas, incluyendo la liberación del comercio y la inversión, así como la reforma del sistema financiero. En este caso ilustra cómo un riesgo de mercado puede tener las consecuencias significativas y duraderas, como le di en el caso de la recesión, en la economía y la sociedad de un país. En conclusión, el riesgo del mercado guarda relación con la incertidumbre propiciada por el comportamiento de factores externos a la organización. A continuación vamos a hablar del siguiente tema que les indiqué al inicio de este video. Hablaremos de lo que es un producto mínimo viable. El producto mínimo viable es la versión más básica de un producto orientada a descubrir rápidamente qué pide el cliente y qué demanda el mercado, empleando en él el menor esfuerzo posible. Cuando se habla de revalidar, no nos referimos únicamente a preguntarle a los clientes si están dispuestos a comprar o usar nuestro producto o pagarlo, sino a promover su utilización entre los usuarios reales. A su vez, este proceso debe de proporcionar métricas. Tenemos que saber medir y tener métricas relevantes que permitan al empresario atender y mejorar aspectos concretos del producto que estamos elaborando. El producto mínimo viable recoge la esencia del marketing, no una startup, y de la filosofía que debe de seguir cualquier emprendedor. El emprendedor debe de considerar evitar construir algo que no le interesa a nadie, esto es importantísimo, aprender lo máximo cuanto antes e invirtiendo el mínimo, y conseguir un feedback de usuarios reales que ayuden a corregir el plan de negocio inicial. Cuanto más pronto sepas si tu producto es interesante para tu público objetivo, menos esfuerzo y dinero invertirás. ¿Cómo hacer un producto viable? Bueno, primero piensa tu idea, crea tus hipótesis que deseas comprobar y define tus métricas para obtener la información que te ayude a lograrlo. Con esto establecerás un producto mínimo viable que necesitas para medir, aprender tu hipótesis y repetir tu proceso. Evalúa la viabilidad, establece métricas, como ya lo habíamos dicho, hay que medir y que te permitan aprender de tus acciones. Elige las métricas que muestren claramente la relación directa entre la causa y el efecto. Medir y analizar estos indicadores claves para que todos los factores que dependan del éxito de tu producto mínimo viable y por supuesto de tu negocio. Bueno, vamos a continuar con otro punto importante, que es, ya que tienes las ideas, ya que hiciste las métricas, pues ponlo en marcha ya. Parte de una base sólida a la que veas potencial y lánzate al mercado. El producto mínimo viable, así que no tiene que estar perfecto, sino porque ya sería un producto 100% acabado. La ventaja de esta opción es que te permite salir con unas funcionalidades mínimas y de ahí ir ajustando. Y esto va de acuerdo al feedback que te van dando los clientes o tus análisis, tus métricas. Y por último, hay que analizar y ajustar. En esta etapa el análisis es cuando se hacen los ajustes necesarios para alinearse con las necesidades del mercado. De acuerdo con los resultados que obtuviste, si tu hipótesis se han cumplido, acelera, es decir, si has hecho lo correcto, continúa haciéndolo, pero con mayor impulso y escala. Si no es así, modifica lo que no está funcionando y plantea nuevas hipótesis y compruébalas con un nuevo producto mínimo viable. Ahora vamos a hablar de un caso real de un producto mínimo viable. Uno de los casos muy notorios fue la plataforma Spotify. Esta plataforma de streaming de música en línea, que fue fundada en 2006 por Daniel Ek y Martin Lorentzon. ¿Cómo surgió? En aquel entonces había un problema muy grande en la industria de la música. Estaba experimentando una gran transformación debido a la piratería y a la descarga ilegal de la música. Los fundadores de Spotify querían crear una plataforma que permitiera a los usuarios acceder a una gran biblioteca de música de manera legal y conveniente. El producto mínimo viable de Spotify fue una aplicación de escritorio que permitía a los usuarios buscar y reproducir música en una biblioteca aún muy limitada. La aplicación se llamaba Spotify y se lanzó en Suecia en 2007. La respuesta del mercado fue muy positiva. Los usuarios se enamoraron de la simplicidad
y de la conveniencia de la aplicación, la plataforma empezó a crecer rápidamente. Basándose en la respuesta del mercado, los fundadores mejoraron su servicio y agregaron más características como la capacidad de crear listas de reproducción, compartir música con amigos y expandieron su oferta a otros países. Esto se convirtió en un éxito en tan solo 5 años. Concluyendo, en el caso de Spotify, nos enseña varias lecciones importantes sobre el desarrollo de un producto mínimo viable, como son: la simplicidad es la clave, no hay que buscar un producto muy elaborado, algo tan simple puede crecer y hacerte ganar mucho dinero. La respuesta del mercado también es importante, tenemos que estar teniendo retroalimentación y saber cómo va nuestro producto, si lo van reconociendo, si lo van aceptando, y sobre todo la iteración es clave para poder continuar. Una de las palabras claves para lo que es un producto es el lanzamiento, es solamente el comienzo. Me quedo con esta frase que dice: lo más simple puedes hacer para iterar en el ciclo, construye, mide y aprende. Espero que les haya gustado el video. Soy Alejandro Jiménez y nos vemos para la próxima. Muchas gracias.